vamos a ver hoy van a ser aplicaciones económicas de la integral y vamos a comenzar con las integrales impropias, ¿vale? Primero, bueno, la primera aplicación, que es el cálculo de una función a partir de su función marginal, ¿no? O sea, a ver, perdón. Vamos a comenzar con cálculo de una función a partir de su función marginal. ¿Vale? Esta es la primera aplicación que vamos a ver. Bueno, a ver, tenemos que recordar que cuando hablamos de función marginal, una función marginal, lo que viene a ser es una derivada. Cuando hablamos de marginal, estamos hablando de derivada. ¿Vale? Entonces, si f sub m es la función marginal de f, lo que quiere decir que f sub m es f'. ¿Vale? Entonces, ¿cómo calculamos f a partir de la función marginal o de la derivada, que es lo que estamos diciendo? Bueno, pues, a ver, tenemos una fórmula. Podemos aplicamos el teorema fundamental del cálculo de la siguiente manera, ¿no? Esta función, f de x, será, bueno, pues el valor de la función en un punto, ¿vale? En el punto A, más la integral entre A y X de la función marginal. ¿Vale? De esta manera tenemos ya una fórmula para... A ver, perdón, que se me ha ido... Vamos a hacerlo un poquito mejor. A recuadrarlo mejor. Ahí, bueno. Entonces, de esta manera calculamos pues la función a partir de la función marginal. Recordar que el teorema fundamental del cálculo nos decía que, bueno, pues esta parte de aquí era una primitiva. Esto es una primitiva de f. Perdón, de f marginal. ¿Vale? La integral es una primitiva, pero la que buscamos es una en concreto. Entonces, necesitamos un valor para encontrar la f de forma exacta, necesitamos pues un valor, ¿no? Necesitamos un valor concreto, un valor para determinar de forma exacta o de forma precisa pues f de x, ¿vale? Porque de todas las primitivas se distinguen por una constante, que es la c o la k que llamamos. Entonces, para fijar esa k necesitamos un valor de f, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues vamos a verlo con un ejemplo. Es decir, vamos a aplicar esta fórmula, pero vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a llamar sea c sub m, por ejemplo, 2 por x elevado a 3 medios, la función de costes marginales
función de la cantidad producida. De la cantidad X producida de cierto bien. Entonces nos preguntan, bueno, pues sabiendo que los costes fijos son 3 unidades monetarias, ¿cuáles son los costes totales? ¿Cuáles son los costes de producir X unidades? ¿Vale? Lo que nos dan son los costes marginales, es decir, cómo varían los costes, ¿vale? O cuáles son, a ver, recordad que interpretábamos una función marginal como los costes de producir una unidad más. En este caso, lo que nos dicen los costes marginales es, bueno, cuánto nos cuesta producir una unidad más. ¿Vale? Eso era como interpretábamos los costes marginales. Bueno, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, pues aplicando la fórmula. Podemos hacerlo de dos maneras, ¿vale? Son equivalentes, ¿vale? Vamos a aplicar la fórmula que hemos dicho, ¿no? Primero, como los costes fijos nos están diciendo son de 3 unidades, entonces, ¿qué tenemos? Los costes fijos son los costes de no producir nada, ¿vale? Y solo por abrir la fábrica tenemos ciertos costes, ¿no? Dar la luz y todo eso, pues son los costes fijos. ¿De acuerdo? Más la integral de entre 0 y producir X de los costes. ¿En qué momento los beneficios acumulados comienzan a decrecer? Determinar en qué momento los beneficios acumulados comienzan a decrecer. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Fijaos que nos hablan de beneficios. Esta es la función de beneficios, pero luego nos hablan de, bueno, determinar beneficios acumulados. Cuando nos dicen acumulados, quiere decir que los beneficios, esto es tipo flujo, estos nos están diciendo, bueno, pues cómo son los beneficios en cada momento. Y aquí nos están diciendo que esto es tipo stock, porque son acumulados. Por lo tanto, lo que nos están diciendo es que calculemos la integral de esa función. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. ¿Sabemos dibujar la gráfica? Bueno, pues más o menos, ¿no? Sabemos dibujar la función, pero si no supiéramos, no pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Esta función es algo de este tipo, es raíz de t, es decir, es algo así, hasta el 9. Si esto es el 9, este valor es el 3. Voy a ponerlo en rojo mejor, ¿no? Voy a ponerlo en rojo. Es algo de este tipo. Y luego, a partir del 9, la función es... Perdón. La función es 12 menos t. Pues es algo así. Vale, 12 menos t en el 9 vale 12 menos 9 es 3, pues coinciden aquí. ¿Vale? Es una recta de este tipo.
Algo así. Y esta es la función igual a f de t. Entonces, lo que nos están preguntando es, bueno, vamos a calcular los beneficios. Los voy a llamar F mayúscula. F son los beneficios acumulados. Y lo vamos, pues como con la fórmula anterior. F de t es, pues, perdón, F mayúscula por ejemplo, en 0, más la integral entre 0 y t de f de, vamos a llamarlo aquí x, de x. ¿Vale? Los beneficios acumulados en el instante 0 no nos dicen cuántos son, pero uno entiende que antes de empezar a trabajar, antes de empezar a producir, a lo que sea, pues esto vale 0, no tenemos beneficios. ¿Vale? No nos lo dicen, pero por lógica los podemos suponer. Es decir, estos son los beneficios iniciales. Beneficios acumulados iniciales, que se supone que son 0. O nos dan un valor o, bueno, pues de alguna manera tenemos que suponer algo razonable. Entonces, eso es 0, pues al final es la integral de f de x. Pero ahora acordaos que esta f minúscula tiene dos partes, ¿no? Tiene dos partes. ¿Qué pasa si yo tomo la t aquí? Tiene dos trozos. Pues que lo que quiero ver es cuánto se acumula hasta este punto. Hasta este punto solo interviene la primera función. Por lo tanto, si t es o está entre 0 y 9, f de t, pues para f de t solo interviene la raíz. Esto es raíz de x. ¿Vale? Ya os he dicho que cambio de nombre la variable para que no se mezclen las dos variables, la del límite de integración y la de la función. Entonces, esto es como si fuera x elevado a 1/2. Entonces es una integral inmediata. Entonces esto es x elevado a 3/2 entre 3/2. Evaluado entre 0 y t. Por lo tanto, esto es, bueno, 2/3, lo escribo así, por t elevado a 3/2 menos 0. Pues ya tengo la expresión. ¿De acuerdo? Pero ahora, ¿qué pasa si t está en el intervalo 9 infinito, 9 lo que sea? ¿Vale? Que entonces, es decir, si yo elijo la t por aquí o lo que sea, por aquí, por ejemplo, yo tengo que ver todo esto que se acumula hasta aquí. Y aquí están interviniendo los dos trozos de la función, hasta aquí. Es decir, todo el primer trozo y solo del segundo trozo hasta la t. Por lo tanto, si t la elijo entre 9 e infinito, f de t tendrá que ser, como esto es la integral entre 0 y esa t, yo tengo que escribir, pues la integral, lo voy a escribir así, hasta 9 es del primer trozo y a partir del 9 hasta t es del segundo trozo. ¿Vale? Ahora sustituyo los valores, eso es la integral entre 0 y 9 de la raíz de x, más la integral entre 9 y t de 12 menos t. ¿De acuerdo? Perdón, aquí esto es una x. Esto es una x y esto también. 12 menos x de x. La primera integral ya la he resuelto antes, porque es la misma. Lo que pasa es que tengo que sustituir aquí el 9 nada más. Entonces esto es,
pues 2/3 de 3 al cubo, que es 27, ¿vale? Más, ahora tengo que hacer esta integral. Y esta integral es, si estáis de acuerdo conmigo, dejarme que lo escriba así. Esto es 12 menos x al cuadrado medios, evaluado entre 9 y t. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué nos queda. Esto es 9 por 2, 18, más, y ahora evalúo esto. Si evalúo en t, me queda menos 12 menos t medios al cuadrado, y ahora más 12 menos 9 es 3, 3 al cuadrado es 9, 9 medios más 9 medios. Entonces 18 más 9 medios es, bueno, pues esto si pongo medios son 36. 36 más 9 son 45, ¿no? Son 45 medios menos 12 menos t al cuadrado medios. ¿Vale? Esta es la función. Por lo tanto, yo puedo escribir que f de t es pues 2/3 de t elevado a 3 medios si t está en el intervalo 0,9 y luego pues 45 medios menos 12 menos t al cuadrado medios si t está entre 9 e infinito. Y esta sería la función que buscaba. ¿Vale? Ya está. ¿Qué nos preguntaba también? El apartado B decía, ¿en qué momento los beneficios acumulados comienzan a decrecer? Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. ¿Cuándo esta F comienza a decrecer? Cuando F comienza a decrecer. A ver, ¿quién me responde? ¿Cuándo F mayúscula comienza a decrecer? Es decir, cuando empieza a crecer y luego empieza a decrecer. Tendría que ser pues en un máximo, ¿no? Es decir, me están preguntando, esta pregunta es equivalente a decir, ¿cuándo o dónde F tiene un máximo? ¿Dónde F tiene un máximo? ¿Vale? O dicho de otra manera, ¿dónde F minúscula se hace 0? Y para que sea un máximo, pues tiene que tener a lo mejor F' tiene que, porque es la segunda derivada, F' es la segunda derivada, ¿vale? Y donde F' es negativa. ¿De acuerdo? Simplemente, bueno, pues vamos. ¿Dónde se hace 0F? Vamos a la definición de F. Fijaos que aquí no hace falta ver, más que tenemos que mirar el dibujo. Y si no, bueno, pues se calcula si no lo hemos dibujado. Es decir, en este punto. ¿Cuál es ese punto? ¿Dónde se hace 0 la función? Bueno, pues fijaos aquí, cuando t es 12, simplemente. ¿Vale? F de t es 0, pues cuando t es 12. Ya está. ¿Y F' es negativa? Sí. F' de t es menos 1, que es negativa. Pues ya está. ¿Vale? Pues se cumple. Entonces, F comienza a decrecer
crecer en t igual a 12. Se acabó. ¿Vale? Ya habríamos terminado. ¿Se entiende esto? Aquí no tendríamos que hacer ni la integral ni nada, ni siquiera derivar. La derivada ya la tenemos. ¿De acuerdo? Aquí tenemos que, bueno, pues pensar un poquito en la interpretación de todas estas funciones y ya está. Interpretarla adecuadamente. ¿De acuerdo? Venga, otro ejemplo. Nos dicen que producir un bien X, pues conlleva unos costes que llamamos C de X, pues tales que su coste marginal viene dado por la siguiente función. Vale, mx si x está en el intervalo 0, 10. Y vale 3x cuadrado si x está en el intervalo pues 10, 20. ¿Vale? Donde m es un valor que pues no conocemos y x son las unidades producidas. ¿De acuerdo? Entonces nos preguntan, pues igual que antes, obtener la función de costes totales. Obtener C de X sabiendo que no hay costes fijos. ¿De acuerdo? Más cosas. Nos dicen calcular M tal que pues C sub X sea derivable en el intervalo pues 0, 20. Y C si los costes marginales fuesen otros, es decir, esto es como si fuera otro ejercicio, 4 más 0,2 por x a la 1 medio y los costes fijos fueran de 500 euros, ¿cuánto cuesta producir 100 unidades? ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Lo primero, obtener, es decir, son dos, digamos, esto va con estos costes fijos y luego esto por otro lado, ¿vale? Son como dos ejercicios. Bueno, pues vamos a por ello. Nos piden calcular los costes fijos, ¿vale? Para la función esta de aquí que tenemos, ¿no? La de la función a trozos. Bueno, pues igual que antes. Nos dicen, pues si X está entre 0 y 10, solo interviene la primera parte. Por lo tanto, los costes acumulados será la integral entre 0, vamos
vamos a ponerlo, pero no hay costes fijos. Es decir, c de 0 más la integral entre 0 y x de, pues, m, lo cambio de mt, de t, ¿vale? Eso es lo que tendría que hacer. Pero los costes fijos nos dicen que son 0. Pues nada, integramos esto y lo que nos queda es mt cuadrado medios entre 0 y x. Y esto es m medios de x cuadrado menos 0 al cuadrado. Pues se acabó. ¿Vale? Y por otro lado, si x está en el intervalo 10-20, ¿aquí qué tendríamos que hacer? Bueno, pues de nuevo, los costes fijos, que son 0, más la integral entre 0 y 10 de mt de t, más la integral entre 10 y x de 3x cuadrado, que es el otro trozo. Eso es lo que tendría que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, los costes son 0. Esto de aquí es evaluar en 10 esta función. Por lo tanto, estos son 100 entre 2, 50, es 50m más. Ahora, a ver, voy a marcarlo. Esta parte de aquí es esta de aquí. ¿Vale? Y esta de aquí es la que voy a integrar ahora. Esto es x al cubo. Perdón. Fijaos que aquí vamos a hacerlo bien. Vamos a cambiarle el nombre a la variable. Esto es t cuadrado y de t. Entonces aquí es... Ahora. Esto es t cubo evaluado entre 10 y x. Por lo tanto, esto es 50m más x al cubo menos 1000. ¿Vale? Y esta es la función. Está por un lado y está por otro. Por lo tanto, nuestra función c vuelve a ser a trozos y esto es m medios x al cuadrado si m, si m no. Si x está entre 0 y 10, y luego pues 50m más x al cubo menos 1000, si x está entre 10 y 20. ¿De acuerdo? Ahora, nos preguntaban, bueno, calcular m para que c sea derivable. M tal que c sea derivable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Calcular la derivada y, bueno, pues eso ya lo tenemos. Fijaos que el teorema fundamental del cálculo, acordaos, nos dice que si f es continua, entonces su función integral es derivable. A desde a hasta x, f de t dt es derivable. ¿Vale? Es decir, solo nos hace falta ver que la función marginal tiene que ser continua. Es decir, basta con ver cuando la función marginal es continua. Bueno, pues lo vemos. Es decir, c sub m es continua, está claro, es continua para todo x, digamos, en el intervalo 10, 20, menos quizá el punto 10.
¿vale? O si queréis lo escribo así. Voy a escribirlo así, porque en el punto 10 pues no sabemos lo que pasa, no sabemos si se pega bien. Si X pertenece en 10. Perdón. Momento. Vamos a hacerlo bien. En 0, 10, abierto, unión 10, 20, al ser expresiones polinómicas. ¿Y qué pasa en el 10? Pues hay que ver cuándo se pegan bien. Para X igual a 10, calculamos los límites. El límite por la derecha, por la izquierda, cuando X tiende a 10 por la izquierda de los costes marginales, pues esto es el límite cuando X tiende a 10 por la izquierda de mx. Y esto es pues 10m. Y por otro lado, el límite cuando X tiende a 10 por la derecha de c sub m de X es, el límite cuando X tiende a 10 por la derecha de 3x cuadrado, que es 300. Entonces, estos límites serán iguales si 10m es 300, es decir, m es 30, pues c sub m es continua. Y por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que c es derivable. Pues se acabó. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Ahora, la tercera pregunta. Nos decían si Cm es Cm de X era 4 más 0,2 por X elevado a un medio y los costes fijos C sub 0 es 500 euros. ¿Cuánto valen? La pregunta era ¿cuánto vale C de 100? ¿Vale? Bueno, pues igual. Vamos a ver. ¿Cuánto vale C? Vamos a hacerlo de la otra manera, ¿no? C de X es la integral de Cm de X. Vamos a calcular la primitiva, o todas las primitivas, y luego vamos a ajustar la constante K. ¿Vale? Eso es la integral de 4 más 0,2 por X elevado a un medio de X. Y esto es, vamos a integrar, esto es 4x más 0,2 por X elevado a 3 medios entre 3 medios. Y todo más una constante. Así. ¿De acuerdo? Vamos a escribirlo esto como 4x más, 0,4 entre 3 por X elevado a 3 medios más una constante. Como sabemos que C de 0 es 500, sustituimos C de 0, tiene que ser pues 4 por 0 más 0,4 tercios por 0 a la 3 medios más K. Por lo tanto, K tiene que ser 500. Pues ya está. C sub X es 4x más 0,4 tercios por X elevado a 3 medios más 500. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Que lo queréis hacer con la otra fórmula que teníamos? Pues de la misma manera, ¿vale? Si queréis hacerlo con
con esta fórmula de c sub x es c en 0 más la integral desde 0 hasta x de cmt, pues se hace de la misma manera, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿No hay preguntas? Bueno, pues vamos a empezar, digamos, bueno, esto viene como tema nuevo, ¿no? Digamos, es el tema 3, que es integración impropia o integrales impropias. Bueno, vamos a ver por qué viene motivado este problema. Por ejemplo, supongamos que, bueno, pues el flujo de beneficios, o el flujo de caja, el flujo, pues como hemos hecho antes, ¿no? El stock de capital, si queréis, vamos a ponerlo con los beneficios, ¿no? Que el flujo de beneficios de una empresa viene dado por, bueno, pues vamos a hacer, viene dado por pues f de t. Bueno, esto no tiene ni por qué ser realista, ¿no? Pero vamos a suponer que se comporta de esta manera, ¿vale? En función del tiempo t. Entonces nos preguntan, ¿cuáles serán los beneficios a largo plazo? O los beneficios totales, si queréis, acumulados, vamos a llamarlo acumulados. Los beneficios acumulados a largo plazo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ¿cómo es esta función? Esta función, bueno, de esta manera. A ver, bueno, no es muy realista. Dejarme que ponga aquí un 1, por ejemplo. ¿Vale? Es para que no se me haga, no tenga, pero, es decir, esta función es así. ¿Vale? Algo así. Esta es I igual a f de t. Entonces, lo que nos están pidiendo, cuando nos dicen a largo plazo, ¿qué significa esto? ¿Qué significa a largo plazo? Pues a 1 año, a 10 años. Lo que nos están diciendo es cuando t se hace muy grande. Esto significa que t muy grande. ¿Cuánto de grande? Pues más todavía, todo lo grande que podamos. Es decir, cuando t tiende a infinito. ¿Vale?
Esto es lo que significa. Entonces, si este es el flujo de beneficios y nos están pidiendo los beneficios acumulados, entonces en este caso nos están pidiendo pues f de t o f, vamos a ponerlo así, vamos a escribirlo así, f, estoy abusando de notación, f de infinito será, bueno, pues la integral entre 0 e infinito de esta función. Esto es lo que me están preguntando. ¿Vale? Y lo que quiero saber es cómo manejo esto o cómo interpreto esto. Y manejo esto. Bueno, pues lo que voy a hacer es, o la idea es, bueno, pues si estos son los beneficios, el flujo de beneficios, lo que quiero calcular es, digamos, todo este área, pero hasta el infinito, quiero calcular toda esa integral, la integral de todo el intervalo. Es decir, ¿cómo puedo integrar en un intervalo infinito? Tenemos que darle sentido a esto, a esta expresión. Bueno, pues el sentido que le vamos a ver, que le vamos a dar es el siguiente. Y yo lo que voy a hacer, vale, bueno, a ver, vamos a... yo tengo que darle un sentido a esta expresión, ¿no? A esta integral. ¿Qué sentido tiene que yo calcule, bueno, pues digamos el área, o la integral, pues hasta el infinito? ¿Y eso va a ser siempre infinito? Pues depende cómo lo interpretemos. Lo vais a interpretar de la siguiente manera, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué pasa si yo calculo? Lo lógico es calcular f de t, ¿vale? Que es la integral entre 0 y cierto t, ¿vale? Aquí voy a llamarlo f de u de u. Y una vez que lo tenga, pues el f infinito, que he llamado aquí, sea este límite, cuando t tiende a infinito de f de t. Es decir, que yo lo que voy a hacer es corto en cierto t hasta aquí, calculo todo esto hasta aquí y luego tiendo esta t al infinito. Eso es lo que quiero hacer. Y ese es el sentido que le voy a dar. ¿De acuerdo? Pero vamos ahora a formalizarlo todo. Entonces, la integración impropia, lo que os estoy diciendo es que la integración impropia consiste, o una integral es impropia, consiste en integrar en intervalos infinitos, intervalos no acotados, es decir, que lleguen a un infinito, a un más o menos infinito, me da igual, o bien en integrar funciones también con asíntotas verticales. ¿Vale? Es decir, tiene sentido, ya lo hemos interpretado, ¿no? ¿Tiene sentido integrar algo de este tipo hasta el infinito? Todo esto, o bien cuando tenemos una asíntota. ¿Vale? Hasta este punto, a lo mejor.
decir, si este es el A y luego aquí tenemos el infinito, o aquí tenemos un A y aquí tenemos un B, ¿vale? Aquí el área, digamos que, bueno, pues llega hasta el infinito, ¿vale? Llega hasta el infinito. ¿Tiene sentido eso? Bueno, pues vamos a darle sentido y vamos a estudiar a ver cómo se hace. Vamos a distinguir dos tipos de integrales. Hoy supongo que nos dará tiempo a ver la primera, como mucho, y la segunda la veremos el próximo día. Vamos a distinguir dos tipos de integrales, que son básicamente las que he dibujado. Bueno, el primer tipo, integrales de primera especie. Impropias de primera especie. ¿Cuáles son? Vamos a ponerlas. Aquí son cuando la función está acotada, la función no se hace infinito nunca, no crece, la podemos encerrar en una banda, función acotada, pero el intervalo no está acotado. ¿Vale? Esta es la idea. Y gráficamente es como lo he dibujado antes. Es algo que está acotado. Tengo aquí el A y luego pues hasta el infinito, por ejemplo. ¿Vale? Aquí la función hace así y luego, ¿vale? Algo de ese tipo, hasta el infinito. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo primero, la definición, que es básicamente repetir lo que os he contado antes, ¿no? En la idea de la motivación que se da. Dice, sea f una función definida en un intervalo a infinito, en el intervalo a pues más infinito, acotada, tal que f está acotada. Si para todo b, para todo número b mayor que a, se tiene que f es integrable en AB, y existe el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre a y b de f de x, entonces decimos o se dice que la integral impropia la integral entre a e infinito de f es convergente y además su valor es precisamente ese número, ese límite. Lo que estamos diciendo es que, perdón, es que esta es la definición de integral impropia, que así la vamos a calcular. Ahora os doy la interpretación. ¿Vale? Esta es la forma que vamos a tener de calcular. ¿Vale? A ver. De manera análoga,
Si tenemos, por ejemplo, la integral entre menos infinito y cierto b de f de x, pues lo vemos como el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y b. ¿Vale? Análogamente, pues tenemos esto. Es decir, si el infinito viene dado, si queremos integrar en menos infinito un número, pues lo definimos de esta manera, ¿vale? Y por otro lado, en caso de que no sea convergente, es decir, o si los límites anteriores no existen, diremos que la integral impropia es divergente. ¿Vale? Tenemos estos nombres, es divergente y aquí decimos que es convergente. Vamos a ver la interpretación geométrica. ¿Vale? Esta es la definición e interpretación. Bueno, lo que estamos diciendo es, bueno, tenemos la función, pues como he dibujado antes, este es el a, la función irá, como está acotada, pues no puede tener una asíntota, no puede crecer hasta el infinito, la voy a dibujar así, no tiene por qué ser incluso positiva, puede ser negativa, la voy a dibujar así, ¿vale? Y, bueno, pues llegamos hasta el más infinito. Yo lo que quiero ver, lo que quiero calcular es cuánto se acumula esta función. Esta es la función igual a f de t o f de x. Lo que quiero calcular es su integral, es decir, cómo se acumula todo, ¿vale? Hasta el infinito. ¿Qué hago? Pues lo que hago es corto en cierto b, el que me dé la gana, y calculo, esto es una integral definida como la hemos calculado antes, como las que hacíamos antes, es decir, hasta aquí, ¿vale? Es una integral en un intervalo finito. Integral definida, la integral entre a y b de f de x. Esta es de las que hacíamos antes. Bueno, lo que hago es calculo hasta b y luego el resultado lo estiro haciendo b tender a infinito. Es decir, como si tuviera, calculo el resultado hasta este cierto b y luego ese b le hago tender a infinito. ¿Vale? Luego este b le hago tender a más infinito. Y de esa manera, pues estoy calculando, digamos, el área total. ¿Vale? Es decir, calculo una integral definida, pues digamos fijaos, esto es f de b, ¿qué es? O f de b es f de a más la integral entre a y b de f de x, ¿vale? Esto por la regla de Barrow también. Ahora, yo lo que quiero calcular es f en el infinito. Sí, lo que calculo es qué pasa cuando este resultado, cuando b tiende a infinito, en f de b, pues esto es el límite cuando b tiende a infinito de f de a más la integral entre a y b. Esto es lo que quiero hacer. Nada más, ¿eh? ¿De acuerdo? Es decir, hago una integral que puedo calcular y luego el resultado
lo tiendo, hago tender la b al infinito para que me dé el resultado de todo, ¿no? Bueno, por ejemplo, otra observación. Si tengo la integral entre menos infinito e infinito, si quiero calcular esto, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo que tengo que hacer, tengo que dividir esta integral en dos. Pues como hacíamos antes, o en algunos casos, es decir, esta integral la divido en dos. Es decir, desde menos infinito hasta cierto número, el que me dé la gana, más desde ese número que he elegido hasta el otro infinito. Y ahora, cada una de estas son integrales impropias independientes. Y como tal, la tengo que resolver. Pero cada una por separado. ¿Vale? Aquí. Cada una por separado. Es decir, tengo que calcular el límite cuando a tiende a menos infinito de la integral entre a y c, más el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre c y b. Y resuelvo independientemente, una por un lado, otra por otro. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo que primero lo voy a calcular, digamos, mal y luego bien. Ejemplo. Quiero calcular la integral entre menos infinito e infinito de la función x. ¿Vale? Esto es lo que quiero calcular. Entonces, lo voy a hacer primero resolviendo mal. ¿Cómo puedo? Voy a resolverlo mal de la siguiente manera. ¿Vale? Yo lo que hago es, o lo que no puedo hacer, que lo voy a hacer es, yo voy a calcular el límite, a ver aquí, el límite cuando, por ejemplo, a tiende a infinito de la integral entre menos a y a. ¿Vale? Fijaos cómo es esta función, ¿no? La función x es una función de este tipo. Y si yo hago esto, lo que estoy haciendo es, cojo aquí un a y aquí un menos a. Y ahora lo que hago es, calculo, bueno, pues todo esto y todo esto. Y luego voy a tender el a al infinito y el menos a al menos infinito a la vez, que es lo que estoy haciendo aquí. Bueno, pues ¿esto qué es? Esto es el límite cuando a tiende a infinito de x cuadrado medios evaluado entre menos a y a. Esto es el límite cuando a tiende a infinito de a cuadrado medios menos a cuadrado medios. Bueno, pero esto es el límite cuando a tiende a infinito, lo de dentro del paréntesis es 0. Por lo tanto, el límite es 0. Esto no es lo correcto. ¿Vale? Voy a resolver ahora bien. Yo tengo que dividirlo en dos. Ir corto en el punto que me dé la gana, eso sí.
yo quiero calcular esto y, yo qué sé, el que me dé la gana es el que me dé la gana. Por ejemplo, el 3. Si no queréis un 3, ponéis una C, el número que sea, ¿vale? Lo que sea. Y aquí, infinito. Y ahora tengo dos integrales impropias. Pues hago una por un lado, cuando a tiende a menos infinito, entre a y 3, más el límite cuando b tiende a más infinito de la integral entre 3 y b. Y estas dos las resuelvo por separado, ¿vale? Por ejemplo, la integral entre menos infinito y 3 la resuelvo por separado. Entonces esto, por definición, es esta que he escrito aquí. Pues esto es el límite cuando a tiende a menos infinito de x al cuadrado medios entre a y 3. Pues esto es el límite cuando a tiende a menos infinito de 9 medios menos a cuadrado menos a cuadrado medios. Y ahora, si a tiende a infinito, a menos infinito, pues esto es un menos infinito. ¿Qué me dice esto? Pues que la integral, esta integral, bueno, pues es un infinito, es divergente. Diverge. Ya he terminado. No tengo que resolver la otra. ¿Vale? Es como esta integral es divergente, entonces no tengo que calcular la otra. No hace falta calcular la otra, ya que la integral total es divergente. Ya hemos terminado. Es decir, para que la suma de integrales impropias sea convergente, todas deben ser convergentes. Para que la suma de integrales impropias sea convergente, todas, o toda la suma, todas deben ser convergentes. ¿Vale? Como hemos encontrado aquí una ya divergente, pues hemos terminado, la otra no hace falta. Para que la suma, lo decimos al revés, para que la suma de integrales impropias sea divergente, solo es necesario que una de ellas sea divergente. Lo que estamos diciendo, cuando decimos que una integral es divergente, quiere decir que pues esa integral es infinita o no es un número. Y cuando decimos que es convergente es que el resultado es un número. ¿De acuerdo? Por eso basta con que una integral impropia sea divergente para que la integral total pues ya sea divergente. Ya no hace falta que hagamos nada más. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es un teorema, que es, bueno, podemos
descartar o podemos ver, digamos, de alguna manera a simple vista o de una manera fácil cuando una integral es divergente o, bueno, pues divergente sí, en algunos casos lo podemos ver fácilmente. Eso lo vemos con la condición necesaria de convergencia. Que dice lo siguiente: si la integral entre a e infinito de una función es convergente, entonces el límite de la función, no de la integral, de la función, cuando x tiende a infinito, de la función, no de la integral, tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Es decir, esto es equivalente, que es como lo vamos a utilizar, equivalentemente, si el límite cuando x tiende a infinito de f es distinto de 0, entonces la integral entre a e infinito de f diverge. Y es así como lo vamos a usar. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso anterior, la integral entre menos infinito y 3 de x de x. Pues como el límite en este caso es a menos infinito, ¿no? Pues como el límite cuando x tiende a menos infinito de x de la función es menos infinito, es decir, distinto de 0, entonces esta integral no teníamos ni que haberla calculado. Ya está. Este es un ejemplo de utilización de este teorema o de esta condición necesaria. Lo que nos dice es lo siguiente: que si yo tengo una función pues que haga así, que tenga una asíntota, entonces puede converger. La integral puede converger. Si esta es la función, pues la integral puede converger. Todo esto podría converger. ¿De acuerdo? Es decir, si observamos que f no tiene a igual a 0 como asíntota horizontal, no tiene a igual a 0 como asíntota horizontal, entonces la integral diverge. Y ya hemos terminado. No haría falta calcular la integral. ¿Vale? Es decir, es un criterio que tenemos para ver si algo diverge, digamos, de alguna manera fácil, ¿no? Es decir, en el caso de que tenga esa asíntota, de que y igual a 0 sea asíntota horizontal, pues no sabemos nada. Entonces no sabemos si converge. ¿Vale? Podría hacerlo o no hacerlo, pero no podemos descartar que sea ya divergente directamente, o que sea divergente. ¿De acuerdo? Bueno, quedan 5 minutillos para terminar por hoy. Vamos a ver. Tenemos otro teorema. Este teorema, digamos, es lo que hemos estado diciendo ahora. Es la condición necesaria y suficiente de convergencia.
es básicamente lo que hemos dicho. Dice, si f es una función acotada y definida en el intervalo a más infinito e integrable en AB para todo B positivo, para todo B mayor que A, con una función con f primitiva de f minúscula, entonces la integral entre A y B, entre A e infinito, infinito de f, es el límite, esto es lo mismo que hemos dicho antes, el límite cuando B tiende a infinito de f de B menos f de A. ¿Vale? Si queréis así. No hace falta el paréntesis, porque A no depende de B. ¿Vale? Esto es lo que hemos estado diciendo, que calculamos la integral entre A y B y luego hacemos tender B a infinito para obtener el resultado final. ¿De acuerdo? ¿Vale? Si el límite, a ver, este límite, si este límite es finito, siempre que el límite sea finito, ¿no? O sea, siempre que el límite sea finito. En caso de que no exista el límite, pues la integral, esta que hemos puesto, es divergente. Es decir, pues tiene un valor infinito. Diverge. Y aquí converge, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a hacer el ejemplo que hemos dejado al principio. Y la integral entre... vamos a hacer un par de ejemplos y terminamos. Por ejemplo, entre 1 e infinito de 1 partido de x cuadrado. ¿Vale? Esta integral, por definición, es el límite cuando b tiende a infinito de la integral entre 1 y b de 1 partido x cuadrado. Esta es una integral inmediata. Lo que hacemos es calcular, antes de hacer el límite, calcular una primitiva, f de x, primitiva, ¿qué es? Es menos 1 partido de x. Esta es una primitiva. Por lo tanto, esto es menos 1 partido de x, evaluado entre 1 y b. Por lo tanto, es el límite cuando b tiende a infinito de menos 1 partido de b más 1. Si hacemos b tender a infinito, este término tiende a 0 y nos queda 1. Por lo tanto, la integral converge y su valor es 1. Es decir, lo que nos está diciendo es que si yo tengo la función 1 partido de x, que es de este tipo, y tiene esa forma, pues todo ese área hasta el infinito, es finita. Ese área vale 1. Es lo que me está diciendo. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo como ejercicio calcular la integral pues entre 1 e infinito de 1 partido de x
la integral entre 0 e infinito de 1 partido de 1 más x al cuadrado. Y si queréis, la integral entre menos infinito y menos 1 de 1 partido de... Bueno, pues vamos a ponerlo así para no liarlo. Aquí le pongo los más y aquí pongo la raíz de x. Y aquí le pongo los menos. ¿Vale? Os dejo esto como ejercicio. De acuerdo, el próximo día hacemos alguno de estos ejemplos y continuamos con las de segunda especie. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, preguntas hasta aquí.